en la siguiente ronda, la ronda número 6, los puntos son trabajados tanto en los espacios como los popcorns de la ronda anterior. Para comenzar hacemos 3 cadenas que cuentan como el primer punto alto del siguiente popcorn a tejer. Por ende, en ese mismo punto debemos hacer 2 puntos altos que faltan para completar el popcorn de 3 puntos altos que debo hacer. Ese es el segundo. Estiro la lazada, saco el ganchillo, pico en el primero, tomo la lazada y atravieso esa tercera cadena del inicio. Ajusto mi popcorn con una cadena y hago 2 cadenas de separación. Luego realizo un popcorn de 3 puntos altos en el espacio de 2 cadenas. Tejo el primero, el segundo, el último, retiro mi ganchillo, entro por el primero, engancho la hebra, ajusto y la traigo. Luego hago mi cadena para ajustar y 2 cadenas de separación. Tejo ahora en el popcorn de la fila anterior, allí, un popcorn de 3 puntos altos. Uno, 2, miren que se me enganchó, vamos a hacerlo otra vez, 2, y 3, siempre en la parte de atrás del popcorn de la ronda anterior. Ahí estamos. Retiro el ganchillo, pico en el primero, engancho la hebra y ajusto y la traigo por ahí. Ajusto un poquito más y cierro con una cadena. ¿Sí? Hacemos 2 cadenas de separación y ahora pasamos a tejer en el espacio. ¿Sí? Esta secuencia se va a repetir 7 veces. O sea, una secuencia de un popcorn en la parte de atrás del popcorn de la ronda anterior, 2 cadenas de separación, un popcorn de 3 puntos altos en el espacio y 2 cadenas de separación. Esa secuencia se repite 7 veces. Así que vamos a avanzar y nos encontramos en ese punto. Bueno, acá estamos. Ahora debemos saltar el próximo popcorn y pasar a tejer en el espacio un popcorn de 3 puntos altos. Hacemos el primero, el segundo punto alto, el tercero, retiro mi ganchillo, entro por el primero, agarro la lanita, la traigo y ajusto con una cadena. Hago 2 cadenas de separación y voy a repetir la secuencia, la famosa secuencia, 2 veces. O sea que vamos a trabajar un popcorn en el popcorn, otro en el espacio y eso otra vez más. Esperen que se me enganchó. Ahí. En ese popcorn hacemos un popcorn de 3 puntos altos.
Tejemos el segundo y el tercero. Retiramos nuestro ganchillo, entramos por el primero, traemos la lana, ajustamos con una cadena y 2 cadenas de separación. Hacemos en nuestro espacio un popcorn de 3 puntos altos. Tejemos el primero, el segundo, el tercero, retiramos el ganchillo, entramos por el primero, traemos la lana, ajustamos con una cadena, 2 cadenas de separación. ¿Sí? Repetimos esto una vez más, trabajamos allí, hacemos un punto alto, el segundo, el tercero, retiro mi ganchillo y entro por el primer punto, traigo la lanita, ajusto con una cadena, separo con 2 cadenas y paso a tejer en el espacio un popcorn de 3 puntos altos. Ahí está. Entro por el primero, traigo la lanita, ajusto con una cadena y hago mis 2 cadenas de separación. Ahí terminé de repetir 2 veces la secuencia. ¿Qué debo hacer ahora? Me quedan sin tejer el popcorn y el espacio. ¿Sí? Entonces, debo de tejer en ese popcorn un popcorn de 3 puntos altos en su espalda. Tejo el primero, el segundo, el tercero, voy a retirar mi ganchillo, entro por el primero, traigo la lanita, ajusto con una cadena. Hago mis 2 cadenas de separación, pero voy a saltar el espacio de 2 cadenas. Este espacio último que me queda. Y tejo un punto deslizado en la parte de atrás del primer popcorn para cerrar la ronda. Debo de tener un total de 24 popcorns y 24 espacios de 2 cadenas. Con esta ronda terminamos el cuerpo de la oveja, así que puedo rematar con este color. Hago una cadena para poder ajustar, tomo la tijera, corto y cincho ese hilo. Ajusto bien y puedo empezar a trabajar la pradera. Para comenzar con la ronda número 7, unimos el color verde a cualquiera de los espacios de 2 cadenas de la ronda anterior con un punto alto doble de pie. Vale aclarar que por esta ronda los espacios cuentan como punto. Solo debemos trabajar un punto en ellos, salvo que las instrucciones digan otra cosa. Hacemos nuestro nudo, insertamos el ganchillo y ajustamos, sujetamos bien la pieza que ya tenemos trabajada, buscamos el espacio elegido, sujetamos la colita y sujetamos la lana con la mano izquierda. Hacemos 2 lazadas en el ganchillo, introducimos el ganchillo en el espacio, tomamos lazada y cerramos de a par, tomamos lazada, cerramos de a par,
tomamos lazada y cerramos de a par. Ahora podemos soltar la colita y tenemos nuestro primer punto alto doble de pie. En ese mismo espacio debemos de tejer 3 cadenas y un punto alto doble. Esta parte va a ser como nuestro vértice en el square. Luego hacemos un punto alto en el siguiente popcorn. Ahí. Engancho, cierro 2, engancho y cierro 2. Luego hacemos un punto medio alto en el próximo espacio. 3 lazadas, las cerramos todas juntas. Y luego hacemos un punto bajo en los siguientes 7 puntos. O sea, 1 por cada popcorn, 1 por cada espacio. ¿Sí? Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego tenemos que hacer un punto medio alto en el siguiente espacio, un punto alto en el siguiente popcorn y la secuencia del vértice. Hacemos un punto alto doble, 3 cadenas y un punto alto doble en el siguiente espacio de 2 cadenas. 3 cadenas al aire y el punto alto doble para terminar ese siguiente vértice del square. Con esto hacemos lo que sería un lado completo del square. ¿Ven? Esta secuencia que acabo de hacer la debemos repetir 3 veces más, omitiendo un vértice en la última repetición al final. ¿Sí? Vamos a avanzar. Vamos a hacer los 3 lados que quedan y nos encontramos allí al final. Bueno, acá llegamos al final, tejimos los 3 lados que nos quedaban y me restan por hacer los últimos 2 puntos. Tejer en un espacio y tejer en el último popcorn. Ahí hacemos un punto medio alto. En el popcorn hacemos nuestro punto alto y como ya les había adelantado, debemos de saltar el último vértice porque ya está tejido aquí al inicio. Entonces lo que vamos a hacer es unir con un punto deslizado para cerrar la ronda con ese punto alto doble de pie que hicimos al inicio. Introducimos por allí el ganchillo, traemos la lana y la seguimos pasando por el primer punto para cerrar. Esta ronda número 7 tiene un total de 52 puntos y 4 espacios de 3 cadenas. Bien, vamos a comenzar entonces con la ronda número 8. Para ello vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente espacio de 3 cadenas para trasladarnos hasta él y comenzar el tejido allí. Hacemos 3 cadenas para tomar altura y en ese mismo espacio vamos a hacer lo que es la secuencia de los vértices. Un punto alto, 2 cadenas y 2 puntos altos, todo en el mismo espacio. La diferencia con el vértice anterior es que este va a ser trabajado en puntos altos, el otro era en puntos altos doble, pero esa secuencia se sigue manteniendo y se teje siempre en el mismo lugar. Un punto alto, el segundo punto alto, todo en el mismo espacio. Vamos a ver cómo queda. ¿Ven lo que les digo? Los vértices coinciden, ¿sí?
Bueno, y ahora vamos a empezar con el lado. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un punto alto en los siguientes 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Veamos cómo quedó ese lado. ¿Ven? Un vértice y el otro que vamos a tener que tejer ahora en ese espacio. Así que en el espacio volvemos a repetir la secuencia del vértice, que eran 2 puntos altos, 1, 2, 2 cadenas de separación y 2 puntos altos más en el mismo lugar. 1 y 2. Así terminamos nuestro primer lado. Debemos de repetir esta secuencia que hicimos 3 veces más, omitiendo en la última el vértice porque ya está tejido. ¿Sí? Así que vamos a avanzar y nos vemos ahí. Llegamos al final. Me resta por tejer los 2 últimos puntos altos, ahí y ahí. Hacemos 1, 2 y luego cierro con un punto deslizado uniendo a la tercera cadena del inicio para terminar. Ahí está. Tenemos un total de 68 puntos altos y 4 espacios de 2 cadenas. Les recomiendo que obviamente verifiquen que esté todo bien, pero ven cómo va tomando forma. Para comenzar con la ronda número 9, tejemos 3 cadenas para tomar altura, un punto alto en el próximo punto, y la secuencia del vértice, o sea, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el espacio. Un punto alto, el segundo, 2 cadenas al aire y repetimos en el mismo espacio, 2 puntos altos. Con eso estaríamos terminando el primer vértice y estamos en condiciones de empezar con el primer lado. ¿Ven cómo los vértices se alinean? Para hacer el lado debemos de tejer un punto alto en los siguientes 17 puntos hasta llegar al nuevo vértice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16 y 17. Ahí llegamos al nuevo vértice, ¿ven? Ahí tenemos que tejer la secuencia del vértice, que eran 2 puntos altos, 2 cadenas al aire y 2 puntos altos en el mismo lugar. ¿Ven cómo quedó ese primer lado? Ahora lo que debemos hacer es repetir la secuencia hasta llegar al final, omitiendo los últimos 2 puntos altos. Bueno, acá llegué casi al final. Vean cómo quedó esta ronda. Me faltan por tejer 2 puntos, o sea que hice de los 15 que tengo que hacer, hice 13. Y acá hago 1, 2, para llegar a esos 15, más los 2 que tengo del inicio, ¿sí? Estos 2 son los 17 que forman el lado. 1 con un punto deslizado a la tercera cadena del inicio para cerrar. Y ahí terminamos con esto. Tenemos un total de 84 puntos altos y 4 espacios de 2 cadenas. Para comenzar con la ronda 10, hacemos 3 cadenas para tomar altura, un punto alto en los siguientes 3 puntos, ¿sí? 1, 2, y 3. Ahí alcanzamos ahora el espacio en el cual debemos hacer el vértice, y para hacer el vértice debemos hacer nuestra secuencia de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, todo en el mismo espacio. El segundo, 2 cadenas de separación y 2 puntos altos en el mismo espacio. 1 y 2. Ahí tenemos el vértice formándose. ¿Ven que se alinean? Para comenzar con el lado, debemos hacer un punto alto en los siguientes 21 puntos. 1, 2, 3, así hasta llegar a ese vértice. Así que vamos a avanzar y nos vemos ahí. Bueno, acá estamos. Tejí todo el lado. Ahora tengo que tejer el vértice en ese espacio. Así que hago mi secuencia. 2 puntos altos. 1, 2, 2 cadenas de separación y 2 puntos altos en el mismo espacio. 1, 2. Repito esta secuencia 3 veces más, omitiendo en la última los últimos 4 puntos. Así que vamos a avanzar y nos vemos allí. Bien, acá estoy en el final. Ya tejí mis 17 puntos porque en el inicio tenemos los 4 que me faltan para llegar a 21. Para cerrar, pico en la tercera cadena del inicio y hago un punto deslizado. Ahora podemos rematar con este color, así que hago una cadena, corto el hilo, lo cincho y ajusto bien.
tengo un total de 100 puntos altos y 4 espacios de 2 cadenas. Ahora lo que puedo hacer son las extremidades y los bordados de la cara. Para hacer las piernas tomamos el color negro, hacemos un nudo deslizado y vamos a tejer 8 cadenas. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora lo que tenemos que hacer es un punto medio alto en la tercera cadena contando desde el ganchillo. Y un punto medio alto en los siguientes 5 puntos que quedan. Lo que hace un total de 6 puntos medios altos. Cuando terminamos, rematamos y esa sería nuestra primera pierna. Debo de repetir todo para hacer 2 piernas. Las piernas se adhieren entre la ronda 5 y la ronda 6 del cuerpo con un popcorn de separación entre ellas. Pueden coserlas, para lo cual les recomiendo que en el momento de rematar dejen una cola bastante larga, capaz que unos 15 centímetros, o pueden también pegarlas con silicona. Ahí está. Cortamos, cinchamos y ajustamos y ahí tenemos nuestra primera pierna. Hagamos la segunda. Bien, para hacer las orejitas usamos el mismo color negro. Hacemos un nudo deslizado y tejemos 4 cadenas. Hacemos 1, 2, 3 y 4. Luego hacemos un punto bajo en la segunda cadena contando desde el ganchillo y un punto medio alto en la tercera y un punto medio alto en la cuarta, haciendo un total de 3 puntos. Así terminamos con nuestra primera orejita. Así que rematamos y repetimos la misma secuencia para hacer 2 orejas. Se cosen las orejas en la carita de la oveja separadas por 5 popcorns de distancia entre ellas. Hagamos la segunda. Hacemos el nudo, introducimos el ganchillo, tejemos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Hacemos un punto bajo en la segunda cadena contando desde el ganchillo, un punto medio alto en la tercera cadena y un punto medio alto en la cuarta. Así terminamos con la segunda oreja. Podemos rematar, cortar el hilo
y podemos coser cada una de estas partes en los lugares indicados o pegarlo, ¿no? Lo que más les guste. Vamos a ubicar las piernas y las orejas en los sitios que debemos coserlas. Las piernas dijimos que van separadas por un popcorn ahí, entre la ronda 5 y 6. Iría una y del otro lado del popcorn la otra. Las orejas van arriba, separadas también por 5 popcorns en el borde de la carita. Yo voy a avanzar, voy a coserlas y voy a bordar la carita y vuelvo. Bueno, acá estamos. ¿Ven qué hermosa que quedó? Cosí las orejitas, cosí las piernas y con el hilo crudo que tejí el cuerpo hice los 2 ojitos y la nariz. Si quieres que tu oveja se vea más especial, te recomiendo usar lana merino de vellón natural, hilado en rueca y teñido artesanalmente, como la que tenemos aquí en Uruguay. Esta lana es de excelente calidad y le da al cuerpo de la oveja una textura muy natural, perfecta para lograr ese efecto esponjoso y realista. Te invito a experimentar con este tipo de materiales para darle a tus proyectos un toque único y artesanal. Espero que hayas disfrutado del tutorial y que te animes a probarlo en tus próximos proyectos. No olvides seguirme en mis redes para más inspiración y actualizaciones sobre nuevos patrones y técnicas. Y si quieres apoyar mi trabajo y ayudarme a seguir creando contenido, te invito a donar un café en mi página de Ko-fi. Puedes encontrar el enlace en la descripción del video. Cada pequeño apoyo cuenta y me motiva a seguir compartiendo más cosas contigo. Gracias por acompañarme y, como siempre te digo, anímate a crear, teje tus sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.